Bueno, chicas y chicas, ¿cómo están? Aquí estamos una vez más con Naruto, el demonio de chakra. Esta vez estamos con el capítulo número 5. Como siempre, traído de la mano gracias a The King Flores. Sus respectivos links de fanfiction están aquí abajo en la descripción. Y bueno, esta vez sin nada más que decir, comencemos con el fic. Este fic está escrito para entretener sin fines de lucro, haciendo uso de las grandes obras de Masashi Kishimoto e Ichie Ishigumi. Aviso: este fic contiene contenido sexual, violento, sangriento, y muy explícito. Tomar precaución al leer. Yo me lavo las manos, ya están avisados. Naruto de XD. El demonio de chakra capítulo 5. Todos por el trono. Dimensión perdida. Inicio del mundo, 473 DN. Si el mundo tenía el fin del mundo, también existía el inicio del mundo, espacios dimensionales que se conectaban solo a través de la brecha dimensional, inaccesible para muchas razas, accesible solo para seres de gran poder, ya que ambas dimensiones se volvían tóxicas para seres de bajo poder y capacidad, además que lograr llegar a ellas era muy difícil. Contener algo aquí era una de las mejores ideas del mundo. Elohim sí que lo pensó bien al sellar a Triexa en un lugar como este. Pocos seres podrían llegar aquí y casi nadie podría romper los sellos prohibidos. Era mejor que se mantuviera así. Pocas veces había logrado llegar a el fin del mundo. Existían otras dos dimensiones como estas, si mal no recordaba, una llamada el centro del mundo a la cual nadie conocido había llegado. Había pocos registros históricos, eran más que especulaciones y relatos que se fueron hablando de boca en boca, perdiendo cada vez más detalles y veracidad, pero si existía, no había duda de ello. Y también existía otra llamada la bidimensión, aunque esta, a diferencia de las demás, eran especulaciones teóricas sin fundamentos, no había registro alguno, solo mencionado en investigaciones bajo razonamientos especulativos. El lugar del nacimiento de Great Red lo llamaban o también la conexión al cosmos. Dicen que de allí surgió el ser más poderoso de este mundo, aunque de Great Red se sabía poco más allá de que era el ser más poderoso. Great Red, el titánico dios dragón de unos increíbles 100 metros de largo, era mucho más grande que Kurama en su máxima altura y con todo su poder liberado, creía que Kurama andaba entre los 75 a 85 metros completamente erguido y en sus 45 a 55 metros de altura en su forma de 4 patas. Kurama sin duda era el Biyun más poderoso y grande de sus hermanos, pero estaba lejos del pináculo de poder de este tipo si hablamos de poder bruto, aunque Kurama había desarrollado unas bajo la manga para convertirlo en una verdadera amenaza en la liga de estas grandes bestias. Aunque impresionante en tamaño, el dragón no era la criatura más grande de este mundo. Estaba Midgard Zorn, quien dicen que mide de 500 a 600 metros de largo, o Cronos, el rey titán, aquel que Zeus derrotó y encarceló, medía sus casi 500 metros. El Jubi de su mundo anduvo en esos números, y por debajo de este, solo por unos pocos metros menos, la titánica técnica de Hashirama que hacía ver a Kurama en su forma completa. Pequeño, Hashirama sin duda fue un verdadero monstruo en su tiempo. Aunque, como se había demostrado a lo largo de la historia, si bien eran imponentes apariencias, no determinaban su poder. Este ser se posicionaba en la cima por algo, muy por encima de todos estos seres. A diferencia de Otis, quien no se preocupaba porque miraras al infinito de su poder y tratar de cuantificarlo, de Great Red no lograbas cuantificar nada, era como si fuera todo lo que miraras, absolutamente todo, difícil de medir. Podría decir sin miedo que tratar de hacerlo, le generaba un sentimiento abrumador. Tratar de sentir a Great Red y todo su poder, si quisiera darle significado podría compararlo como la vez que trato de medir al Jubi por primera vez, una fuerza natural e innata, y real. Con Kaguya fue como Otis, podías darle rostro y tratar de empatizar con el enorme poder, tratabas de cuantificar cantidades, era enorme que parecía infinito, pero tenía su punto de alcance, era como mirar un océano, parecía infinito, pero sabías que había un final, no alcanzable a la vista, pero entre más te moviera por él llegarías al final. Con Great Red fue como con el Jubi, tu mente se iba y no podías medir, no podías cuantificar. Si lo tratabas cada vez más se expandía, no trataba de verse infinito, sino completo. No era ver el mar, porque querías ver cuánto llenabas, era más bien como ver todo lo que te rodeaba, mar, tierra, vida, todo. Era un poder absoluto, aunque sin duda el Jubi estaba por debajo de Great Red. Creía que estaría quizá a la par de Triexa, si lo que dijo Elohim resultaba todo acertado.
Era una emoción difícil de explicar, así que evitaba pensar en ello, aunque como se ha demostrado la cuestión no solo es poder bruto, sino la capacidad de usarlo. Otis, Kaguya, Triexa, Jurubi y Great Red eran seres que con solo su poder bruto perderías ante ellos sin duda alguna, pero la capacidad que mostraban ellos en usar su poder diferenciaba su puesto en ese nivel de poder. Kaguya tenía un mejor uso de su poder que el Jurubi, al ser un ser errático y caótico no poseía ese grado de inteligencia para usar su poder de la mejor forma posible. Por ello era más manejable pelear contra Triexa que contra Great Red. Fue algo que Elohim le dijo y lo demostró al poder sellarlo. ¿Era posible sellar a Great Red? Creía que si se ponía serio y liberaba todo su poder podría ubicarse en la liga de estos seres, pero no se creía capaz de alcanzar a este ser a diferencia de Kaguya, quien nació de forma natural para albergar tal poder. Su genética permitía la evolución de su ser, podía llegar a estas ligas de forma natural y estaba entre ellos si estuviera libre. Naturalmente, él podría llegar a la parte superior de la lista del top 10 de los seres más poderosos, pero no rebasaría tal número, no se ubicaría entre las grandes bestias, había un límite para su capacidad natural. Hablando del Naruto posguerra y antes de terminar en este mundo, tendría que hacer trampa como lo hizo, alterar su propia genética, su propio ser, hacerlo capaz de albergar tal poder, pero eso traía también limitantes. No fue un ser que nació para ser poderoso, se hizo poderoso y eso tiene límite, aunque no quiera verlo. No podía quejarse, una amenaza directa para él eran estos seres las grandes bestias. Kaguya entraba en esa lista, pero estaba sellada, no era amenaza alguna. Otis ni a corto ni a largo plazo sería un enemigo y este dios dragón lo necesitaba, sin embargo, sabía que había otros en esa lista, también eran una amenaza para Great Red. El dragón no le hizo caso, solo siguió en lo suyo, dando vueltas por todo el lugar, disfrutando del enorme espacio. Great Red no solo le dio de su poder, también le dio sangre demoníaca, demoníaco para hacerlo compatible a la sociedad donde se vio involucrado, donde no tuvo que dar muchos detalles, pero también le dio su carne para que su poder no se perdiera, que pudiera mantener el chakra y le concedió divinidad pura. Great Red lo necesitaba y no sabía por qué, no le había dicho, lo vio en sus sueños de vez en cuando. El dragón al principio no hablaba, luego le decía, búscame. Lo hizo, lo que lo llevó aquí, sin embargo, el ser aún no anunciaba sus intereses. Pero si algo sabía era que no iba a ser títere de nadie. El dragón se detuvo y lo miró sonriente como burlándose de él, como sabiendo sus pensamientos. Naruto sintió la ira corriendo por su sangre, Great Red lo provocaba. Inframundo. Castillo Rei Mao. Trono Uzumaki, 515 DN. Las presiones de ser el dirigente y protector de tu pueblo no eran tan fáciles, no es como si todos hicieran caso solo porque eras el Rey Mao. Al contrario, existía su grupo de opositores que miraban cada error y buscaban derrocarlo o sacarlo del trono, refiriéndose claramente a los descendientes y los viejos ancianos. Sus planes no habían surtido efectos, además que hasta el momento Ricebim no mostraba interés en el trono, el único que políticamente podría presentar ser una amenaza a su título. Zekrom estaba cada vez más desesperado, resentido porque no pudo tomar el trono él mismo, buscó revolver a los descendientes, solo los Asmodeus habían empezado a exigir sus derechos. Los Belcebús se mantenían al margen, como lo eran los Leviatán. El único Lucifer era Ricebim, el cual no presentaba amenaza por el momento. No le haría caso a Zekrom y sus rabietas de niño. Las cosas sin duda habían mejorado, si bien seguían cerrados en sus fronteras y la confraternización con extranjeros estaba prohibida aún, estaba tratando de establecer ciertos acuerdos con los caídos y empezar a sanar las heridas de la guerra. Nada había resultado pese a los buenos intereses de Azazel y él mismo. Las heridas no sanan tan simplemente. No quería apresurar nada. No buscaría ninguna relación con los dioses malignos, véase principalmente Hades. Esa basura esquelética era un racista de mierda que creía que él era el único digno de estar en el inframundo, que todas las razas eran una plaga para aplastar. Quería destruirlo y tomar su cráneo, hacer un trono de cabezas y poner la suya justo debajo de su trasero. Hades solo le provocaba rabia. Pero no llevaría a los suyos a otra guerra innecesaria solo por esa maldita bolsa andante de viejos huesos y boca suelta. Exceptuando a los opositores, había tenido una gran aceptación de parte del público demoníaco general, no se alababa a él solo, pero creía que estaba haciendo bien las cosas. Había asistido a algunas de las inauguraciones de edificios, estatuas o reconocimientos en su honor, política. El papeleo era interminable. Por algo eran los 4 Maos y no un solo Mao.
Él tenía que usar clones, a veces cientos, para poder abarcar todas las áreas y poder cubrir todos los incidentes y tener una respuesta rápida a cualquier incidencia. El desgaste mental era alto, no lo negaba. Aunque con su genética mejorada, el desgaste mental o físico solo se notaba después de largos periodos de tiempo, bastaba con descansar algunos días y estaba al 100 de nuevo. Ser demonio era ventajoso para el aspecto evolutivo y para el alcance del poder, sin embargo, también fue contraproducente, no era ajeno a los sentimientos o deseos negativos que lo inundaron y se ampliaban con el tiempo, se volvía corrupto, no lo negaba. Donde antes ideas como tener amantes sin ningún tipo de amor involucrado, matar solo por matar, crear conflicto, ser ambicioso o mirar antes por sus deseos, eran cosas aberrantes para él, el Naruto humano ninja no concibió ese tipo de ideas, era bueno e idealista. Naruto el demonio de chakra les daba la bienvenida, en cierto sentido no era malo, en este mundo al existir tantas razas, el traicionar, las guerras, conflictos, interés y demás eran temas comunes, el pan de cada día dirían algunos. Este mundo se había forjado a través del baño de sangre, si no luchabas por sobrevivir terminabas en la pila de cuerpos. Las relaciones entre facciones duraban poco o eran casi nulas, tantos tiempos de guerra hicieron reacios a muchos a confiar en la paz, el único punto medio o neutro era el mundo humano, ellos tenían sus propios conflictos, pero eran solo un rebaño para muchas facciones. La ventaja que ese lado demoníaco se aplacó por su lado Biyou, ya no sabía qué era una cosa hecha de muchas partes. Kaguya luchó por controlarlo, Great Red quiso hacerlo más dragón que cualquier cosa y Kurama y sus hermanos lucharon para evitar tal cosa. Resultó en esto que era ventajoso para ser compatible con su poder, razón por la que rejuveneció. Kurama le había mencionado que posiblemente iba a renacer, un bebé y todo eso, iba a nacer como un nuevo ser en apariencia y todo. Pero Kurama y sus hermanos lograron evitarlo porque significaría que perdería sus recuerdos y conciencia, y posiblemente hubiera sufrido otros cambios físicos más graves. Le agradeció, pese a todo quería seguir siendo Naruto Uzumaki en cierto sentido. Aunque no resultó bien mantener todos esos recuerdos y odio. Tal vez si hubiera estado bien dejarlo renacer. No había llegado a un pensamiento pacífico con respecto a ese tema. Naruto-sama, Lady Serafall está solicitando una audiencia con usted, dice que le trae un presente. Naruto miró a su secretaria en la entrada de la oficina. Suspiró y se relajó, olvidó todos sus anteriores pensamientos. La niña Citri era extrovertida en la mejor descripción posible. Era energética, como su yo joven, le gustaba, disfrutaba de ese lado hiperactivo de ella, le hacía olvidar parte de sus problemas y le hacía vivir momentos alejados de la pena y tristeza, le traía alegría. Déjala pasar. La conoció por primera vez en un evento social de la familia Citri. Ella lo admiraba como muchos de los jóvenes de la nueva generación que lo miraban como el héroe del inframundo. No le molestó sus avances torpes, pero graciosos hacia él, fue directa, declaró frente a todos lo que quería, no tenía modestia. Era refrescante, dejaría que las cosas siguieran su camino, a ver en qué resultaban. Vería qué nueva travesura le traía esta vez. Mundo humano. Grecia. Creta, 589 DN. Pues Naruto subestimó la codicia de los demonios y no vio al enemigo planeando a su espalda. Bueno, realmente lo justificaba que estaba metido en sanar la tierra demoníaca y sus habitantes, lo que para los demonios de clase baja y renegados fue magnífico, para los altos mandos no lo fue, no podían lucrarse de la igualdad, no conciban la idea de compartir y ayudar al otro más débil. Lord Gamijin, Lord Amon, Lord Barbatos, Lord Agareas y Zekran Bael, un verdadero dolor en el culo, reunieron simpatizantes y junto con los descendientes de los Maous originales, presentaron su afirmación al trono con base en la sangre y toda la mierda que supieron decir, esta vez si los apoyaba Rizebin Liban Lucifer. Muchas otras casas apoyaron la afirmación, otras pidieron una votación democrática. La casa Cepar, Belet, Citri, Gremory, Fenex, Stolas, Belial, y muchas otras que solo agregaron peso a una votación, si bien no se le exigió renunciar por estas casas, sí pidieron una votación abierta entre todas las casas nobles, de nuevo olvidándose de los demonios de clase baja, servidumbre y renegados. Así que decidió ceder el trono y omitir toda esa mierda, la verdad no buscaba conflicto, que eso es lo que querían algunas casas, reanimar los deseos de guerra, así que hizo lo mejor posible, cedió el trono y se retiró del inframundo y decidió volver a vagar por todo el mundo, conociendo más de las otras razas y especies, concentrándose en sus propias metas.
Lo último que había escuchado es que las cosas se estaban poniendo calientes con los Maous descendientes, la clase baja pedía su regreso apoyado por algunas casas debido a todos los cambios revertidos de su gobierno y que se decía que querían volver a la guerra. Estos mocosos nunca aprenden, pero eso ya no era su problema. Esto ocasionó lo que quiso evitar al ceder el trono, el inicio de una guerra civil. Estaban estos Maous descendientes y algunas casas y luego estaban los Gremori, Sitri, Dantalion, Balam, Fenex, Astaroth, Glacia Labolas y Purson en abierta rebelión. Se destacaba claramente Sircex Gremori y Ajuka Astaroth, dos superdemonios y lo eran, pudo atestiguar un poco de su poder de algunas batallas que miró de esta guerra civil. Dicebim Lucifer era otro considerado superdemonio y lo era, pero no a la par de esos otros dos, esos sí trascenderían y serían considerados a los seres más poderosos. Debiste matarlos, Kurama que estaba en su forma chibi acostado en el suelo le dijo con aburrimiento. No podemos andar matando a cualquiera que moleste Kurama, le dijo Naruto. Si bien no estoy de acuerdo con Kurama Dono, considero que debiste intervenir desde que viste los indicios de una rebelión contra ti, Demeter le dijo desde la cama. Naruto se giró hacia ella, vestía solo unos pantalones de tela, ella completamente desnuda en la cama, es una hermosa mujer madura con cabello largo y ondulado de color miel dorado y ojos naranjas, está bien dotada, lo que le da una gran figura voluptuosa. Su más reciente amante en algún momento deberá sentar cabeza y no andar de cama en cama. Si bien no se involucraba con cualquier mujer que se cruzara en su camino, había algunas con las que simplemente coincidía en pensamiento y cuerpo, no podía evitarlo, no podía controlar al corazón después de todo y como demonio cedía a sus propios deseos, carnales o no, se había cansado de reprimirse. Tomó la botella de vino de la mesa a su lado y caminó hasta la cama, se acostó contra el respaldar de la misma y ella se acomodó en su pecho, tomó un trago de vino y luego ella tomó la botella de su mano vendada y tomó un trago. Puede que tengan razón, pero en ese momento lo que quise evitar fue esa misma guerra civil, los dos tienen razón, me pude oponer y reunir simpatizantes, sé que algunas casas me apoyarían, amigos de guerra, cobrar algunos favores, pero conduciría a una guerra con más víctimas, más muerte innecesaria. Pues amigo mío, tus bondadosas acciones no sirvieron de nada, le respondió Kurama. Kurama tenía razón, pero esta vez no fue de su mano. ¿Piensas unirte a algún bando? Le preguntó ella, más simpatizante que Kurama. Entiendo que este demonio Sircex Gremori ayudado por sus amigos, Ajuka Astaroth, Falbium Glacia Labolas y Seraph Sitri lideran el lado contrario y mantienen tus creencias y deseos para los demonios, entendería que los apoyaras. Sí, pero no, renuncie al trono, que resuelva sus problemas solos, esto les vino a morder el culo, aunque no es bueno, me alegro de que Zekran Bael la haya cagado eligiendo a los descendientes que resultaron peores que él y no controlables, creyó que podía controlar al mocoso de Lucifer, créeme, si es un demonio, se rió Naruto. Además estos dos niños tienen el poder para barrer con la otra facción como si nada, que no lo hayan hecho solo demuestra que son la mejor opción, ni siquiera Rizebin puede ganarles, tomó de nuevo la botella y bebió sin medirse. Nadie más habló del tema. Mundo humano, América. México, 592 DN Naruto se encontraba bebiendo lo que sería su séptima botella del licor local. A su lado Azazel le seguía el ritmo. Entonces tuviste suerte con los dioses mesoamericanos, escuché que la serpiente emplumada es una belleza, aunque no he tenido el placer de poder verla personalmente, suele ser reacia a interactuar fuera de su facción y no parecen gustarle los extranjeros, le comentó a Azazel. No la conocí, no me recibió, fue atendido por otros dioses de su panteón, un tal Ixchel y un Mezquil. Te lo había avisado de antemano, no recibe a los extranjeros. Creo que solo no he llamado suficientemente su atención. Cuéntame entonces, ¿cómo piensas llamar su atención? Azazel claramente se burló de él. Mejor sigue con tu historia, decías que tú eres un arcángel, no lo creo, hasta donde sé el único con ese título es Michael, bebió otro trago de su bebida. Aunque no lo parezca tengo tanto poder como mi hermano, incluso soy más fuerte que tu preciada Gabriel, esa última parte la escupió con claro rencor y su mirada penetrante lo hacía obvio. Gabriel me eligió, ya supéralo, maldito rubio de mierda, se quejó Azazel. Azazel nunca dejaría ese tema, siempre lo traía a conversación. Como te decía, realmente éramos 5 arcángeles, soy el más joven al título, a diferencia de Michael, quien nació siendo arcángel como otros dos, yo nací como serafín y ascendí hasta el título. ¿Quién más ascendió como tú? Pregunto con interés.
Azrael, pero a diferencia de mí era por su capacidad de portar la espada de la muerte, el único ángel compatible con esa arma y capaz de ascender o condenar humanos. Naruto solo asintió recordando brevemente a su viejo amigo, recuerdos de hace una vida, que prefería mantener guardados. ¿Y los otros dos quiénes eran? Preguntó después de un momento. ¿No los conociste? Incluso yo no conocía a uno de ellos. Bueno, ella, era una de nuestras hermanas, murió mucho antes del nacimiento de muchos de nosotros, en ese entonces existían pocos ángeles, de ella nació el progenitor de Lucifer y Lilith. Luzbel, había leído sobre el progenitor de Lucifer. Sí, ese mismo, asiente Azazel. Alexiel se llamaba mi hermana, no puedo contarte mucho de ella, padre fue celoso con esa información y Michael fue creado casi al mismo tiempo que yo, tampoco sabe nada, Gabriel mucho después y creo es la única que sabrá algo, pero no lo dirá, es uno de los pocos secretos que guarda de padre, ya no queda nadie de esos tiempos. Y el último. Ya sabes Logos, Yehoshua o Jesús como tú lo has de conocer. Al que mató Lucifer e inició la primera llama de la guerra, lo que originó también la creación de las Longinus, sí, conocía del tema, sucedió algunos años antes de que él llegara a este mundo, pero esa fue la primera llama de guerra, nunca se esperó que se convertiría en una sangrienta masacre que duró siglos. Si tanto Yehoshua y Alexiel fueron los primeros en ser creados y los que casi siempre estuvieron con padre, los únicos que entraron al séptimo cielo, un privilegio que solo fue concedido a Michael poco después de su nacimiento. ¿Por qué bajaría al mundo humano y abandonaría sus poderes? Mi hermano compartía los ideales de padre, tenían ese amor por los humanos fascinante, no sé por qué bajó, para entonces yo ya había sido desterrado, hace mucho tiempo dejé de saber lo que pasaba en el cielo, solo volví a hablar con padre cuando me entregó a Samael. Cierto, los caídos tienen acceso al Cocytus, uno de los pocos que tienen acceso a esa parte del infierno, si mal no recordaba, Hades también podía conectar su reino, otra forma de entrar. ¿La perdición de los dragones sería posible que lo mirara algún día? Pregunto con interés. Claro, te presentaré también a Judas. Cierto, el traidor. Yo mismo me aseguré de ponerlo a la par de Samael, se burló Azazel. ¿Por qué? Sabía que Azazel tenía su lado perverso, no era un caído por ver los pechos de una mujer como solía decir. Traicionó a mi hermano y fue uno de los causantes de su muerte, de que Lucifer hiciera de las suyas. Naruto entendió el sentimiento, no podía culpar al caído. Se quedaron en silencio unos minutos. Bueno, ya surtió efecto, Azazel lo miró interrogativo. Naruto se esfumó en humo. ¿Qué diablos? Dijo al ver desaparecer al rubio. Entonces lo sintió, una presencia divina fuera del bar. Maldito Naruto, escupió con molestia. Cielo mesoamericano, debo confesar que no quería que mi plan terminaría así. Naruto dijo estando tranquilo frente a la enorme criatura. Se encontraba en un lugar único. El cielo mesoamericano o mejor dicho el reino de Quetzalcóatl. La criatura frente a él se podría describir como hermosa y aterradora, era una enorme serpiente, podría rondar hasta los 35 metros de largo, su característica llamativa sin duda no era su longitud, era su tamaño, era grande, de una contextura robusta. De un hermoso color verde dominante, con una franja amarilla casi dorada y una que otra mancha roja por aquí y allá. Con unas escamas que fácilmente pueden confundirse con plumas, hermosas y abundantes, protegiéndola sin duda, podrían parecer frágiles, pero podía ver que eran escamas a pesar de que se movían con una simple brisa. Al llegar a su cabeza ya dejaban de ser escamas y se convertían en plumas abundantes y grandes, entre rojas y amarillas, combinándose como una corona, su cabeza podría definirse como única, ya que parecía la cabeza de un dragón más que de serpiente de una extraña forma, como aquella plasmada en los registros históricos humanos, era de una forma cuadrada, de boca grande y colmillos enormes, nariz roja y pareciera tener cejas, rodeando sus ojos de un color rojo rubí. Uzumaki Naruto, entre siseos la enorme criatura habló, una advertencia clara. No quería pelear contra ella, pero debido a su terquedad de no permitirle una amistosa charla, se vio obligado a recurrir a métodos más ofensivos. Invadió el cielo mesoamericano, Azazel venía escoltado por los dos dioses que fueron a buscarlos. Hace mucho se autoimpuso una tarea, una que sin duda necesitaba encontrar los otros dos frutos de chakra que se habían perdido. Había escuchado que los mesoamericanos habían encontrado un fruto, no estaba seguro si era uno de ellos, pero que Quetzalcóatl lo resguardaba con fiereza en su propio reino junto a su plantación personal de alimento.
Naruto estaba rodeado por árboles pequeños y abundantes, de ramas delgadas y pocas hojas, pero llenos de frutos alargados como un capullo, de diferentes colores, como los que decoraban a Quetzalcóatl, el fruto de los dioses mesoamericanos, aquel que les dieron a los humanos de hace tiempo. Cacao lo llamaban los humanos, sin duda eran diferentes, estos desprendían poder y divinidad. Pero el que buscaba es el que ella protegía de su vista, diferente a estos y único, podría ser ese, necesitaba verlo. Invades mi casa y quieres robar mis cosas. No he presentado la mejor imagen, me temo, pero debo confesar que me siento un poco molesto por tu negatividad a una charla amistosa, me vi forzado a actuar más. ¿Por qué quisiera hablar con un demonio como tú? Entablar una relación de mutuo beneficio, claro, sin embargo, como todos sé que respondes a la fuerza, eres orgullosa, puedo verlo, desconfías de mí, y no te he dado más que motivos para hacerlo, sin embargo, está bien, juguemos un poco, Naruto sonrió. Quetzalcóatl se enrolló más, sus plumas escamas vibraron ante la presencia de poder que empezaba a desprender el demonio, poco a poco vio cómo se cubría con un manto dorado. El poder creía y crecía, manchas negras lo recorrían y tomaban forma de símbolos extraños para ella. Su poder se elevó hasta el punto que todas las plantas reaccionaron a él, empezaron a florecer, los frutos a madurarse. Le aterró, la naturaleza respondía a él y el fruto que protegía, el que él buscaba, empezó a reaccionar ante él, un dios. Así describiría su presencia y poder. Su poder ya la había sobrepasado, incluso en su forma más temible, donde todo su poder se mostraba. Brillaba como un sol y su poder era como tal, se perdía en ese brillo cegador. Uzumaki Naruto, era más que un demonio, más que un superdemonio, más que un top 10, era más que un dios. Inframundo. Tierras Uzumaki. Castillo principal, 605 DN decidió volver al inframundo por si acaso, esto se estaba extendiendo más de lo que debía. Su relación con la bella diosa Demeter no duró mucho, si bien pasionales sus deseos no coincidían, Naruto quería establecer su propia familia, ya había considerado la idea de varias esposas, podría decirse que ya tenías algunas no oficiales. Demeter no compartía la idea de que tuvieras más esposas, más allá de las que ella misma aprobara, al no llegar a un acuerdo ambos, decidieron terminar su relación y ser buenos amigos, ella podía contar con él siempre, le guardaba un verdadero cariño y sabía que era mutuo. Así que principalmente volvió para tomar ese papel más en serio, el de dirigir su clan, aunque complicado hasta ahora ninguna de sus amantes deseaba establecerse en un solo lugar. Gabriel tenía sus obligaciones y las entendía y, además, Gabriel en el inframundo, eso sería un caos, descartada para ser el ama de casa por el momento. Opis. Alto allí, siquiera era Opis su amante. Habían tenido sus encuentros en el pasado un poco raros, debe decirlo, y ella parecía tenerle interés y cariño. Por él a su extraña manera, le tenía aprecio sin duda alguna, al principio era como una hija a la que mostrarle todo, luego ella se interesó en el mundo de adultos y sucedió de una extraña forma, ella quiso seguir probando más cosas hasta que ya no pidió más, allí acabó ese tipo de relación con ella, nunca supo si le gustó o no, luego ella lo buscaba para estar con él, creía que buscaba su compañía, ya que no mostraba el interés porque le enseñara más cosas, y se quedaba con él algún tiempo y luego se iba sin decir nada, no es como que él la pudiera detener, Opis hacía lo que quería y cuando quería, entonces era difícil saber qué pensaba la pequeña diosa, mejor dejarla como relación poco convencional de mutuo interés y cariño. Tiamat, otra dragona, pero sí una amante, incluso oficial, para muchos era conocido que Tiamat era vista rondando sus tierras muy seguido, luego de sus encuentros se tomó su tiempo para conocerla, ella mostró interés en él y poco a poco las cosas sucedieron, bueno, ella lo llevó a una cama e hizo lo que quiso, los dragones tienden a ser pasionales y posesivos. Iniciaron una relación amorosa, él empezó a encariñarse y aprendió a amarla, ella de igual forma, aunque ella es más ruda y menos romántica y muy territorial. Si bien no se oponía a que tuviera más amantes, no tenía madera para dirigir un clan, ella era libre y le gustaba ir y venir, pasaba mucho en el bosque familiar, que era como su reino, o a veces cazando a algunos Sekiryuteis. Veo que tu búsqueda sigue sin dar frutos, Agoromo lo miraba desde uno de los asientos en su oficina. Había 3 hologramas en su escritorio, Gabriel, Opis y Tiamat. Esto no es tan fácil y no me juzgues, alguien tiene que hacerse cargo de esta casa, si yo también voy a andar de vago, suspiró. Agoromo negó con la cabeza ante su sucesor.
Entonces otro holograma apareció, una hermosa joven que parece tener poco más de 20 años con cabello plateado largo en la espalda que presenta una trenza larga a cada lado con pequeños lazos azules en los extremos, mientras que el resto termina en trenzas gemelas y ojos rojos, vestida de Maid. ¿No lo habías intentado ya antes?, le dijo a Goromo. Además no le agradas a Rizebin ni a los Lucifuge, ella sirve a los Lucifer, por ende, también te ha de odiar. No, de lo que recuerdo, me tenía respeto, al principio se mantuvo al margen a mis insinuaciones, pero después empezó a aceptar mis avances. Lamentablemente mis intereses estaban más en mis obligaciones que en cortejarla adecuadamente, dijo Naruto, pues él consideraba que ella valía la pena. Graifia Lucifuge le había causado una impresión el día que se conocieron, intentó cortejarla, pero no llevó a nada con su retiro y salida del inframundo. Tal vez ella todavía estaba soltera y podía seguir con su cortejo, además eso lo hacía mejor, un amor prohibido, la robaría de las manos de Lucifer y sus leales Lucifuge. Te recuerdo que estamos en guerra y si decides participar ella se convertirá en tu enemigo. Lo sé, pero no participaré, nos mantendremos al margen. Después de todo Sir Zetsu, Gremory y sus aliados van ganando, quizá llegue a rescatarla y salvarla de los castigos impuestos por la nueva facción, dijo dramáticamente Naruto. Yo te ayudaré a aplastarlos, Naruto. Shukaku levantó su pata en aprobación, Naruto le sonrió y devolvió el gesto. Estoy con el viejo en esto, deja de comportarte como idiota, tus visitantes vienen y ella está entre ellos, Kurama dijo. Naruto le sacó la lengua comportándose como niño y se arregló su traje, pudo sentirlos entrar a través de algunos de sus sellos. Tomó a Shukaku en sus brazos, Kurama saltó a su hombro y salió de la habitación, seguido por Agoromo. Naruto se dirigió hacia el salón para recibir invitados y Agoromo a otro lado, el viejo iba y venía. Ambos bandos habían pedido hablar con él, ya había hablado con los líderes de la nueva facción, a diferencia de ellos sabía que esta terminaría mal. Después de todo, como otras casas, la casa Uzumaki de Extra Demonios no participaría en la guerra. Inframundo. Tierras Lucifuge, 608 DN. Luego de negarse a participar para cualquiera de los dos bandos, las escaramuzas siguieron, nada a gran escala, hasta que conocieron a un Sir Zetsu Gremory molesto y se tragó una ciudad y cientos de demonios con su terrorífico poder de la destrucción y su verdadera forma. Pero el problema fue lo que vino después, la reacción negativa de los descendientes y sus aliados que atacaron a sus tierras. Bueno, lo intentaron apenas y pasaron 3 sellos de seguridad, no tocaron ninguna de las ciudades y sus habitantes, pero hay que tener valor de lanzarse contra Saiken, aunque el más tranquilo de todos los Byus igual es una bestia poderosa, su ácido corrosivo se tragó tantos demonios como pudo antes de que los otros huyeran. Pudo dejarlo allí si no fue por el ataque directo de Rizebin que lanzó contra su castillo, el cual rompió los sellos de seguridad. Si bien no había puesto los más pesados, no consideró a la alimaña de Lucifer haciendo un contragolpe, un gran pedazo de su castillo fue destruido, lo que ocasionó la muerte de algunos de sus sirvientes. Esa ya no podía simplemente dejarlo así. Así que se puso su traje de combate de sus tiempos de guerra y no fue por Rizebin, fue a por los Lucifuge, ojo por ojo, diente por diente, sirviente por sirviente. Para cuando las fuerzas Lucifuge enviaron el aviso a los aliados ya no quedaba nada de ellos. Unos cuantos Senpo, Fton, Shogodama Rasen Shuriken, arte sabio, elemento viendo, super gran Rasen Shuriken, se tragaron completamente el castillo Lucifuge y los miembros que había dentro. Como dijo, no les dio tiempo, ni misericordia. Actualmente solo quedaban los sirvientes personales en la casa Lucifer, lugar en el que se encontraba Naruto, que estaba en modo Kurama, miraba a Rizebin. Lucifer, que se sostenía su rostro quemado, le dejaría una marca de por vida. Aunque ahorita estaba en un mal momento. Al ver su pelea, ambos bandos se dirigieron hacia aquí. La vieja facción mantenía alejada a la nueva facción. Esta es mi última advertencia, a la próxima tomaré tu cabeza y la pondré de adorno en mi salón. Su voz profunda sonó por el desolado y destruido lugar, poniendo alerta a todos los presentes, aquellos que habían llegado a apoyar a Rizebin. Rizebin, doblegado y herido, lo miraba con puro odio y resentimiento. Ni cuando se desató pudo con un molesto Naruto, no se contuvo, no hubo piedad, empezó desde el principio con todo, no le daría tiempo ni de reaccionar a Rizebin, quería hacerlo sufrir. Que sea agradecido que su ira se aplacó con la muerte de los Lucifuge. Más allá de Rizebin estaba Euclid Lucifuge inconsciente y herido. Naruto cargaba a Graifia Lucifuge en su hombro, ella igual estaba herida e inconsciente. En un destello Naruto desapareció del lugar, era mejor una retirada, Rizebin viviría un poco más. Inframundo. Lilith.
C de nueva facción, 610 DN, debemos atacar ahora que están débiles, la mayoría de las miradas se dirigieron hacia él. Claro, lo que hace 2 años debilitó a la facción de los descendientes fue él y unirse a la pelea, después de eso no se había visto a Rizebin, un duro golpe para sus otros aliados que apenas se aferraban a lo poco que quedaba del poder. Podríamos decir que Naruto extinguió 2 casas, bueno una la llevó casi a su extinción, de Valefor no quedó nada y de los Lucifuges sabía que solo quedaba su actual nueva sirvienta, el mocoso de Euclid y la madre de ambos. Le dio a Graifia la opción de irse o quedarse a su lado, servirle o buscar su propio camino, ella decidió servirle. Rizebin no solo mató a Lord Lucifuge frente a ella, sino que pensaba usarla como carnada para él, bueno no funcionó y él terminó salvándola, pero no a su padre, no sabía si Euclid sabía eso, ya que lo dejó fuera de combate mucho antes de todo eso. Rizebin no está recuperándose o escondido, si no recuerdan también es un super demonio el más débil de los conocidos, pero igual es más poderoso que muchos aquí y un verdadero dolor en el culo, dijo Naruto suspirando, se recuperó de las heridas que le causé al menos 3 semanas después de nuestra pelea, poco después dejó el inframundo, terminó. ¿Cómo podemos estar seguro de eso Naruto-sama? Preguntó Rubal Fenex, la apariencia de los Fenex, pelo rubio y los ojos azul oscuro. Pues niño, si no lo sabes, es muy difícil que te puedas ocultar de mí, aparte de mis características sensoriales que tienen margen amplio y mejoradas con mi modo sabio puedo llevarlas más lejos, también poseo la habilidad de sentir cualquier tipo de emoción negativa a mi alrededor, por muy pequeña que sea y Rizebin desprende mucha más que cualquier demonio y la conozco bien, me tomé mi tiempo para buscarlo, no está aquí, respondió. Todos aceptaron la explicación, algunas de esas habilidades ya eran conocidas, Naruto fue alguien demasiado popular durante la guerra, además de ser considerado el superdemonio más poderoso de todos, se dice que Sirthets Gremory podría igualarlo, aunque también muchos lo niegan al menos aquellos que vieron su poder reducir en la guerra, el niño sin duda era poderoso, sería un buen contrincante, pero él todavía tenía trucos que no había mostrado. Además, no creería que Sirthets podría enfrentarse a Kurama y sus hermanos si salió vivo, después de todo mientras él existiera, el tiempo de reaparición de los Vivius se redujo drásticamente, según su poder podría tomarle solo algunos días, a Kurama le tomó algunas horas, una loca teoría que Kurama le hizo probar con Shukaku la primera vez, le tomó 3 días volver a formarse al Tanuki, Otis ayudó destruyéndolo sin piedad, desde entonces Shukaku le tiene respeto y miedo a la pequeña dragona y también basta decir que Shukaku estaba molesto e inició lo que él llama la eterna guerra de malas bromas, y bueno, luego de lo de ayer, Naruto dijo al aire. Ya no estaba Lucifad, no quedó nada de la ciudad cuando Matatabi, Isobu y Shukaku lanzaron una Biyudama combinada tal ataque devastador se tragó por completo a la ciudad con todo lo que había en ella, una muestra más del terrible poder de los Vivius y Uzumaki Naruto la verdad dejó que los chicos destruyeran la ciudad para acabar con la guerra civil que se alargaba demasiado, entendía el pensamiento de Sirthets no queriendo tomar muchas víctimas, aunque del lado enemigo no se tenía tal consideración, ellos mataban sin piedad. Sirthets tenía una mentalidad de su yo más joven antes de la guerra en su mundo y universo, pero Naruto aprendió que a veces solo la violencia soluciona los problemas. Hay tipos que son malos y les gusta serlo. Pero eso solo dejaban claro que el mocoso sería un buen Mahou. Los mocosos de los anteriores Mahous huyeron, pronto estarán fuera del inframundo y si no, Shukaku aquí puede perseguirlos. Cuenta conmigo chico, la voz tenebrosa que emergió de Shukaku no coincidida con su apariencia chibi y el aura negra que desprendía menos, Shukaku estaba en los brazos de Graifia. Vio a algunos de los demonios tragar audiblemente. Mejor concentrémonos en temas más importantes, hay que encontrar nuevos Mahous, dijo Naruto. Muchos demonios se sentaron más firmes y era obvio que era el tema que todos querían tocar, pero no se atreverían. Yo propongo, Sirthets alzó la voz y se paró desde su asiento. Olvídalo niño, lo calló Naruto y con un ademán de su mano le dijo que se sentara. Naruto tomó un suspiro largo. Recuerdo cuando era un niño y me enlisté al ejército, lo que se convirtió en la guerra de las 3 facciones, eran solo escaramuzas por territorio que ascendió demasiado rápido sin solución, en aquel entonces mi casa no era considera, ni siquiera yo era considerado, pero me lavé un hombre y mi lugar, empezó Naruto y se levantó de su asiento y empezó a caminar por la mesa redonda,
Me gané mi lugar con sangre, sudor y lágrimas, gana casi todas mis batallas, me gané mis nombres y se me temió por el enemigo incluso más que a los Maous, se me concedió el título de Maou suplente, una silla entre los Maous, luché por mi pueblo, luché por los demonios y me retiré porque vi morir a mis amigos, compañeros, soldados, para mí la lucha ya no tenía sentido, no luchábamos por libertad, luchábamos por los deseos egoístas de Lucifer, recibió algunas malas miradas de algunos presentes, más de la mitad de casas nobles extintas, unas aplastando a otras, se detuvo detrás de Zekranbael y puso su mano en su hombro. Deseos egoístas que comparten algunos de nuestros miembros aquí presentes, era obvio lo que quiso decir, pero también veo mis errores, debí seguir luchando, no por los deseos de Lucifer, sino por aquellos que no tenían voz, por los que sufrieron la guerra, por las casas que pedían que separaran, pero en fin soy un demonio promovido por mis propios deseos. Naruto siguió caminando, quise remediarlo cuando los antiguos Maous murieron, ordenar este lugar, pero de nuevo vi que también estaba equivocado. Naruto caminaba hasta llegar a Sir Zetsu y poner ambas manos en sus hombros. Me equivoqué porque usé el poder para corregir mis errores y proyectar lo que yo consideraba que era correcto sin importarme a aquellos que decía ayudar y proteger, miraba por mis propios intereses, entonces me di cuenta a diferencia de muchos de ustedes que eligieron mal, la opción obvia, no ocupábamos a unos viejos obsoletos que solo pensaban como sus creadores o un demonio resentido con la guerra o los hijos que tenían pensamientos egoístas. Naruto sonrió viendo a todos, necesitamos de mentes frescas, de aquellos que no fueron manchados por los estragos de la guerra, que tuvieron la suerte de vivir poco o nada de ella, pero que vieron el daño que hizo y saben qué deben hacer para evitarlo. Naruto miró a todos los presentes a los ojos. Yo Uzumaki Naruto, ante los presentes renuncio a mi título de Maou suplente, y como Lord Uzumaki de la casa Uzumaki de demonios extra postulo a Sir Zetsu Gremory como Sir Zetsu Lucifer, aquel que seguirá el nombre de Lucifer como debió ser, a Ajuka Astaroth como Ajuka Belzebú para continuar el legado de Belzebú y limpiar su nombre. Naruto estaba detrás de Ajuka con sus manos en sus hombros, se movió hasta el siguiente, Serafall Sitri como Serafall Leviatán, quien honrara la memoria de Leviatán y tomara el título con orgullo a diferencia de su descendiente que dejó mucho que desear. Naruto tenía una mano sobre la cabeza de la mencionada, quien sonreía feliz ante el gesto único. Naruto se movió hasta el último, Falbium Glacial a bolas como Falbium Asmodeus, para tomar el título de Asmodeus y llevarlo de nuevo a lo grande y limpiar los errores de sus descendientes. Naruto entonces volvió a su asiento, pero no se sentó. Esta nueva generación demostró ser mejor que todas las anteriores, con los pies en la tierra y con la mentalidad correcta, con el coraje para luchar por un mejor inframundo y arreglar todos los errores que nosotros hemos consentido y cometido. Sé que ellos honrarán el título que se les concede como debe ser, superando a sus predecesores y aquellos antes de ellos. Naruto vio a cada uno de los postulados, así que, señores y damas, nobles demonios, ¿qué dicen ustedes? Inframundo. Castillo Leviatán, 650 DN. Las cosas habían mejorado, Naruto había acertado al escoger sangre nueva para los títulos de Maous. Las cosas poco a poco mejoraban, los nuevos Maous fueron elegidos de forma unánime, presentados públicamente poco después. Se pusieron manos a la obra y se demostró su interés por cambiar las cosas, se designaron sus propias obligaciones y las cumplieron de la mejor forma posible. Tenían un recibimiento grande de parte de la clase baja y aceptación casi total por las casas nobles. Aunque me sorprenden que te hayan asignado como la Mahou encargada de los asuntos y relaciones exteriores, le dijo Naruto a Serafall que se encontraba sentada en su escritorio. Ella hizo un puchero y le sacó la lengua. Naruto no miró el gesto, se encontraba mirando una de las paredes de la oficina. Allí había un cuadro de la Leviatán original, un retrato a medio cuerpo, vestida con su armadura, con un rostro serio y una mirada fija. Leviatán no era muy buena en esto, a Asmodeus le iba mejor como orador, ella era más autoritaria y fácil para ser irritada. Naruto tocó el cuadro con añoranza y sonrió con tristeza, se giró hacia Serafall y se olvidó de su tristeza. Bueno, preciosa, si me permites, de una extraña manera tú cumples tus obligaciones, muy bien, ya sabes, para una chica tan animada como tú. Naruto le sonrió y se acercó a su escritorio rodeándolo. La levantó de su asiento y él tomó su lugar, luego la colocó en su regazo. También he pensado que esto se está haciendo una tradición. Ella alzó una ceja de forma interrogativa, me refiero a terminar enamorándome de una Leviatán, terminó él. Ella rió alegre y lo besó suave y largo. Puede ser cierto, pero hemos estado juntos desde mucho antes de que yo fuera Mahou, en ese entonces seguía siendo Citriele, recordó ella.
Ya estoy viejo, ya se me olvidan las cosas, le dijo el divertido. Debo recordarte también que tú insistías en ser una de mis novias, le dijo él. Siempre me llamaste la atención, recuerdo cuando era niña y leía historias tuyas, parecías mi príncipe en su brillante armadura. Naruto se rió de ella suavemente. ¿Por qué te ríes? Ella hizo un puchero. No me río de ti sino del hecho que, las puertas de la oficina salieron volando cuando Naruto inició su explicación. Entonces un Chibishukaku entró corriendo. Naruto, hay que huir. Gritó saltando a la mesa, ella viene por nosotros. Naruto sin esperar nada más lanzó a una sorprendida Serafalla hacia el mueble en la oficina, tomó a Shukaku en sus manos, le dio un beso en la frente a la sorprendida demonio y salió corriendo dejando una estela de polvo a su paso. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntó Serafall. Ya está. Tekken Flores se despide.